Es en este momento un momento muy especial porque nuevamente estamos en nuestra escuela bíblica virtual. En esta oportunidad, abriendo una serie de temas sobre escatología, es decir, vamos a estudiar sobre eventos del tiempo del fin. Y para ello, quería comentarte que vamos a utilizar como guía un libro escrito ya hace muchos años por el pastor Fernando Chay, Preparación para la crisis final. Y además vamos a utilizar otras bibliografías que nos ayudarán a aumentar la información, a solidificar el contenido, pero por sobre todas las cosas, a entender allí con mayor claridad lo que Dios quiere que nosotros entendamos, especialmente en los eventos de este tiempo que estamos viviendo. Quisiera agradecerte nuevamente por acompañarnos en este momento de estudio de la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarte a que le pidamos a Dios que sea quien nos conduzca. Inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro, gracias por escuchar nuestra voz y gracias por darnos la oportunidad de tener este momento. Que al abrir tu palabra, al estudiar, podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Que Él pueda iluminar nuestra mente, pueda darnos entendimiento, darnos la capacidad para comprender y por sobre todas las cosas, que podamos escuchar tu voz para tomar decisiones que sean de vida eterna. También te agradecemos porque Jesús está intercediendo por nosotros y porque Él, juntamente contigo y tus ángeles, nos van a acompañar en este momento. Estamos seguros de ellos porque tu palabra así lo promete, y tomamos tu palabra segura, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya en el siglo primero, el apóstol Pablo allí le escribía a los cristianos de Roma para que ellos pudieran entender que la preparación para la venida de Jesús debía ser una preparación diaria, que no debían permitir que los acontecimientos del mundo los llevaran a tener una actitud somnolenta. Por eso es que de manera clara ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo escribe diciendo lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo incitaba a los creyentes de ese tiempo y nos incita a nosotros a que conozcamos los tiempos en los que estamos viviendo. Y coincidirás conmigo de que el mundo está ya en el anochecer de sus tiempos. Pues básicamente en su angustioso y accidentado vivir, el mundo muestra claramente cómo la profecía, cómo Dios va permitiendo de que en forma clara el pueblo de Dios, que ha recibido y ha sido favorecido con su luz, pueda entender de que es tiempo, estamos cerca del mayor evento y del que esperamos, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos saber de que antes de ese evento van a haber sucesos que tienen que ocurrir en ti, tienen que ocurrir en la iglesia, tienen que ocurrir en el pueblo de Dios que está diseminado en todo el mundo, tienen que ocurrir en los moradores de la tierra, tiene que ocurrir en esta tierra, tiene que ocurrir porque antes que venga Jesús hay una serie de eventos que nosotros vamos a ir estudiando juntos a lo largo de toda esta serie que vamos a compartir. Pero tenemos que tener en cuenta de que conocer el tiempo significa también conocer de que debemos tomar decisiones. Y ojalá que a lo largo de este programa tú puedas tomar decisiones en favor de la vida eterna, puedas aceptar la invitación que Jesús te hace de aceptar lo que Él ya tiene preparado y de aceptar de que la salvación, como dice el apóstol Pablo,
está más cerca de nosotros que cuando creímos. Vamos a compartir juntos aquí una presentación que nos ayudará a ver el primer tema. El primer tema tiene que ver con eh, la presentación de las características de la reforma y el reavivamiento. En el libro, cuya tapa, una de las tapas que tiene allí de presentación, en el libro vos vas a poder encontrar que este capítulo es un capítulo que es bastante extenso. Por eso es que nosotros lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte nosotros vamos a enfocarnos básicamente en la necesidad que tienes tú como persona, tengo yo, que tiene la iglesia, que tiene el barrio, que tienen todas las personas, la comunidad, los países, de entender de que estamos viviendo en un tiempo en donde necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida y que esa intervención se va a dar a través de la reforma y el reavivamiento, dos términos que después vamos a explicar en un momento, en un tema futuro, pero que en esta oportunidad nosotros vamos a concentrarnos en saber de que va a haber una reforma y un reavivamiento, pero que esa reforma y reavivamiento auténtico también van a tener una presentación falsificada por parte del enemigo de las almas, ¿no es cierto? Tratando de engañar a las personas y mantener en oscuridad la mente de miles y de millones de ellas, que hoy viven en incertidumbre, pero que deberán conocer y serán iluminadas para que decidan aceptar o no la invitación que Dios les hace. En esta oportunidad quisiera ir a una frase que aparece allí en la página número 13, escrita por el pastor Chai, que dice lo siguiente: una mirada retrospectiva hoy nos convence de que todas las profecías de la Biblia se han cumplido con asombrosa precisión, de que todos los periodos proféticos han finalizado en 1844 y de que solo nos aguardan los sucesos de la última hora, y este es un agregado mío, una mirada panorámica de los sucesos futuros y el acontecimiento cumbre de todas las épocas, el regreso glorioso de Jesús en las nubes del cielo a la tierra. Esta frase tiene mucho contenido. Vamos a analizarla por parte. En tres partes la he dividido para poder comprenderla mejor. El autor señala de que si nosotros hacemos una mirada retrospectiva, es decir, si miramos hacia atrás, hacia el pasado, entenderemos de que podemos confiar plenamente en lo que dice la palabra de Dios, pues con exactitud aquellas etapas anunciadas fueron cumplidas a lo largo de los miles de años. Profecías como la de Daniel capítulo 2 y capítulo 7, en donde se mencionan los grandes imperios mundiales de la antigüedad, se elevaron y se desvanecieron. El férreo imperio romano se fragmentó. Los 1260 años allí de la supremacía del sistema eclesiástico de engaño propagado por el papado son historia, pero también la herida mortal señalada allí en Apocalipsis capítulo 13, que fue dada a una de sus cabezas, ya fue sanada oportunamente. Todos los acontecimientos que tienen que ver con las profecías de tiempo se han llegado a su fin, se han cumplido y han llegado hasta el año 1844. Los periodos proféticos han llegado hasta esa fecha, en donde la profecía de mayor magnitud, la de los 2300 días y años de Daniel capítulo 8, versículo 14, han llegado a su conclusión.
las profecías que también incluidas en esta, de las 70 semanas o 490 días, de los 1260 días o años, también han llegado a su conclusión de manera exacta, en la hora exacta, en el momento predicho, tal como lo había anunciado la palabra de Dios. Pero también, 1844, da inicio al cumplimiento de una profecía en la cual se menciona Daniel 8 y capítulo 9 y lo reafirma Apocalipsis 14. Es el momento en donde surge el movimiento adventista, en cumplimiento de esas profecías para pregonar un último mensaje, el mensaje del juicio y del evangelio eterno, en el marco de la verdad presente. También tenemos que entender de que vivimos en un periodo en donde solo nos aguardan los sucesos de la última hora. Y hacia ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestra serie de temas, mirando allí cuáles son los sucesos que nos muestran y cuáles son los sucesos que nos acompañarán y sucederán si es que tenemos la oportunidad de verlo. Pero básicamente esos sucesos son de índole que afectarán básicamente al pueblo de Dios, a su iglesia y al pueblo de Dios diseminado a lo largo de toda la tierra. Específicamente, pues, las condiciones sociales, políticas y religiosas, así también como los fenómenos astronómicos anunciados por el Señor, se podrán corroborar, ¿sí? Y el aumento prodigioso de la ciencia, como también aquellos movimientos que serán dados ahí antes de la venida de Cristo, los vamos a repasar. Así que podemos nosotros con tranquilidad, mirando el pasado, confirmamos de que lo que Dios dijo se cumplió en la hora indicada. Por lo tanto, miramos hacia el futuro con la absoluta tranquilidad de que Dios cumplirá su promesa, porque si hay algo que Él desea en lo íntimo de su corazón y lo expresa allí en un texto bíblico, en Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Si hay algo que Dios anhela, que alegra su corazón, es saber de que pronto tendrá a sus hijos consigo. Que es verdad, estamos batallando, que su iglesia y su pueblo están en este mundo, pero que en este conflicto y en este momento en donde nosotros vamos a analizar el panorama futuro, tenemos que tener la absoluta confianza de que Dios estará con su pueblo como lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que también considerar de que básicamente eh, en el libro se presenta la visión panorámica de los eventos finales, que ustedes allí tienen esta gráfica, que después podrán ver y podrán analizar con mayor detenimiento. Nosotros vamos a analizar cada una de las partes que aparecen allí, ¿sí? Pero por razones de tiempo, vamos a concentrarnos en lo que hoy nos conlleva a analizar hoy y en nuestro próximo programa, en el tema número 2, que tiene que ver con la reforma espiritual. Y esto es algo sumamente importante porque no tiene que ver con un movimiento colectivo, no tiene que ver con movimientos de muchas personas, tiene que ver con una decisión que tú
debes tomar en forma personal, que yo debo tomar en forma personal y que cada persona debe tomar en forma personal, porque tiene que ver con una reforma espiritual que se dará en cada individuo y que luego la suma de los individuos que la acepten formarán allí un movimiento de reforma que será y se logrará llegar a que eh, abarque a mayor cantidad de personas. Será un movimiento personal en un inicio y luego un movimiento colectivo hasta llegar a concretar lo que Dios quiere en esta reforma espiritual. Para ello, nosotros consideramos dos textos que menciona el autor, en donde los toma del profeta Joel. El profeta Joel hace más de 27 siglos escribió inspirado por Dios, ¿no es cierto? Estas amonestaciones. Vamos a la lectura del capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego a la lectura de los versículos 12 y 13, aunque se prolongan hasta el 17. Dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Si bien estas palabras tenían una aplicación histórica porque tenían que ver con un llamado a darse cuenta, una advertencia que el pueblo de Israel estaba recibiendo porque sería invadido por un pueblo enemigo, estas palabras fueron preservadas también para nosotros, porque se menciona allí una frase, viene el día de Jehová. Y esta frase, día de Jehová, tiene que ver y está relacionada íntimamente con el retorno de Jesús a la tierra. El mensaje invita a tocar trompeta, a anunciar de que van a ocurrir eventos de tal magnitud que harán temblar a los moradores de la tierra. Por eso, ahí en el versículo número 12, y en vista de los acontecimientos tan graves que se darán, ¿no es cierto?, que llenará de tinieblas, oscuridad, día de nube, día de sombra. Eh, Hay un llamado, hay una advertencia, hay una invitación a que la iglesia sea despertada. Dice ahí Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 lo siguiente. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es interesante que el énfasis está en la necesidad de una conversión auténtica, de una entrega, de un renunciamiento a nosotros mismos, de entregar todo a Dios para que se produzca una conversión profunda y de todo corazón. Y de esa manera se efectúe una reforma espiritual en las personas. Esta conversión auténtica, quiero decirte en este momento, se puede lograr. Dios está diciendo allí, mira, permíteme, acepta, yo estoy golpeando a la puerta de tu corazón, abre tu corazón para que yo pueda lograr realizar en ti una conversión auténtica y de esa manera estés preparado para mi regreso, pero en esa preparación tú puedas no solamente entender lo que está sucediendo a tu alrededor, sino que puedas vivir el tiempo con la absoluta seguridad y certeza de que Dios cumple su palabra. Ahora, Elena de White señaló, esta escritora bíblica, esta escritora que habla sobre temas de la Biblia y cuya vida demuestra de que en ella se desarrolló el don profético, ¿no es cierto? Escribió allí lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestro primer trabajo. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a
conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenos regalos a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Mensajes selectos, página 141, párrafo 3. Hay mucho para analizar, pero puntualmente nosotros vamos a destacar algunas cuestiones aquí y resaltar partes del contenido. Es necesario un reavivamiento de la verdad, de la verdadera piedad. Es necesario un reavivamiento de un cristianismo, de una práctica de un cristianismo genuino. ¿Y cómo lo logro, cómo logro eso? A través de las condiciones que Dios me dice. Puedo lograr tener un o vivir un cristianismo genuino, o como dice ahí, tener un revelamiento de la verdadera piedad a través de la intervención de Dios Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo confieso mis pecados, cuando yo humillo mi corazón. Y quizás para poder entender este término, humillar significa reconocer, significa renunciar, significa responder a la invitación que Dios me hace, al arrepentimiento, un don que Dios nos otorga de poder recibir de su parte fuerza, poder sobrenatural para cambiar de dirección nuestra vida y a través de la oración ferviente, la comunicación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Es decir, que podemos lograr ese revivamiento, podemos cumplir esas condiciones, pero tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con hacer esfuerzos fervientes, porque no es fácil. No es fácil. Para poder estar preparados para recibir esto, debemos tener en cuenta estas condiciones y pedir a Dios que nos ayude a poder cumplirlas. Y vuelvo a repetirte, Dios está dispuesto a dar a su Espíritu Santo, a permitir, como Jesús lo dijo ahí en San Juan, capítulo 14 al 16, a que Dios Espíritu Santo no solamente esté a nuestro lado, no solamente nos enseñe, no solamente nos muestre las cosas que van a suceder pronto, no solamente nos ayude a entender la palabra de Dios, sino que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero avanzando, porque el tiempo corre, veamos las características de la reforma. Y yo traje aquí, como ejemplo ahí en la pantalla vos podés ver, cuáles son las características que tiene este billete de 1.000 pesos y cuáles son las características que vos debes entender o saber para que sepas que son verdaderos. ¿Sabes? La palabra de Dios señala de que el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Es decir, que está trabajando para tratar de desvirtuar, tratar de alejar, tratar de llenar de engaño, tratar de oscurecer la mente de las personas para que no pueda darse esa reforma en la vida de las personas. Pero para ello va a presentar una falsificación satánica de la reforma. Y esta falsificación tiene algunas características que vamos a mencionar en forma rápida. La primera es eh, que va a llegar la hora en donde en la iglesia, ¿sí?, en los corazones de las personas, de algunas personas que conforman la iglesia, ¿no es cierto?, va a exaltarse el espíritu de crítica, de discordia, de revolución, de rebeldía, de rechazo, de crítica destructiva, especialmente en contra de la dirección de la iglesia. Pero debemos entender que aunque esto ocurra, que aunque personas que quizás
nosotros podamos admirar porque pueden ocupar cargos jerárquicos, tengan esta actitud. Debemos nosotros tener la seguridad, la convicción de que no se está proponiendo la reforma verdadera. Cuando surge este espíritu de crítica, de discordia, de revolución, nosotros tenemos que saber de que estas son características de Satanás. Son rasgos de carácter de él. La crítica, la discordia, la revolución, la rebeldía. Eh, eh, Esto no viene de Dios. Y cuando quiera surja un movimiento o surja una persona que incite a tener estas características, nosotros sin mayor análisis tenemos que entender de que no se trata de la verdadera reforma, sino de la falsificación de la reforma. Una segunda característica tiene que ver con un espíritu de somnolencia e independencia. Y esto más apunta a las reacciones o actitudes que algunas personas hoy que practican el cristianismo y tienen y creen de que viven el cristianismo están teniendo. Un espíritu de somnolencia es un espíritu de no participación en las cosas de Dios, no participación en, en tener en cuenta la solemnidad de las cosas de Dios y tener un espíritu de independencia. Es decir, poder llegar a considerar las cosas de Dios desde el punto de vista de la conveniencia, desde el punto de vista de lo que a mí me parece. Por eso es que se señala un espíritu de somnolencia y de independencia. Un así, dice Jehová, jamás puede ser desplazado por lo que a mí me parece, lo que yo interpreto o lo que a mí me conviene. Por supuesto que tengo la libertad de tomar esas actitudes, pero evidentemente eso mostrará de que mi vida está mostrando allí una falsa reforma que nada tiene que ver con Dios. Un tercer punto tiene que ver con el tema del fanatismo, con el tema de un celo exagerado y no consagrado. ¿Sí? Entre las armas que usará el diablo tiene que ver con la aparición de personas em- que empujen a tener un celo exagerado, a ser fanáticos, a presentar mensajes o actitudes no consagradas. Y al hablar de fanatismo, no, tenemos que tener en cuenta nosotros de que Dios declaró de que cada vez que Dios inste o empuje a la realización del verdadero avivamiento, el fanatismo va a aparecer. Y vamos a analizar más adelante esta palabra, ¿no es cierto?, que conlleva una idea errónea, que no favorece y en nada muestra el carácter que Jesús tuvo o lo que enseña la palabra de Dios. Finalmente, la presentación de nueva luz. ¿Sí? Personas que se levanten y que señalen de que están presentando nueva luz, nuevas enseñanzas que van a tener contradicción directa con verdades básicas que ya están establecidas, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es la regla de toda fe, es la norma que ajusta y evalúa toda enseñanza y decisión, porque es la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, ante las presentaciones de la nueva luz, aquellas personas que contradigan las verdades básicas y que demuestren de que traten de minimizar o rebajar lo que la palabra de Dios dice, lo que la ley de Dios dice, tengamos en cuenta de que no proviene de Dios, sino que es una falsificación satánica de lo que es la reforma. Ahora veamos las características de la verdadera reforma. Primero, una verdadera reforma tiene que ver con
que lo que se proclame, lo que se viva, estará 100% de acuerdo con la palabra de Dios. Y aquí tengo que señalar de que Dios nunca deja a sus hijos. No creas de que este 100% de acuerdo con la palabra de Dios, este vivir de acuerdo con la palabra de Dios, proviene de acuerdo con tu propia fuerza. No, de ninguna manera. Dios actuando en sus hijos llevará a que ellos estén 100% de acuerdo con su palabra de Dios y dotará de poder para que puedan vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Esto lo veremos con más profundidad en la segunda parte de este tema. Por supuesto que la verdadera reforma nunca va a contradecir ni modificar ninguna verdad allí señalada, ¿no es cierto? Ya hay verdades básicas sólidamente establecidas y son los pilares inconmovibles en la organización del pueblo de Dios. Por lo tanto, la práctica de estas verdades llevará a que el pueblo de Dios, las personas que amen a Dios, aquellas que conozcan estas verdades y las acepten, las podrán vivir de acuerdo a lo que Dios dice allí en su palabra. Por ejemplo, San Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? El amor a Dios me llevará sí o sí a tener en cuenta la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¿Sí? Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y finalmente habrá un espíritu de consagración, habrá un espíritu misionero, habrá un espíritu de participación. ¿Por qué? Porque será tan llena esa persona de las verdades de Dios que rebalsarán y que no podrá guardar silencio, sino que tendrá que compartirlas, ¿no es cierto?, con otras personas. Cerramos nuestro tema de hoy señalando allí esta verdad. Conocemos el tiempo. Esta invitación de levantarnos de nuestro sueño y esta seguridad de que Dios nos está dando, de que nuestra salvación está más cerca de lo que nosotros creemos. Por eso, después de haber compartido este tiempo contigo, estos minutos de estudio, de reflexión, vuelvo de nuevo a el texto que Jesús les dijo a sus discípulos. Estas cosas les he escrito para que cuando sucedan, creáis. El apóstol Pablo nos insta a nosotros, por un lado, a conocer los tiempos, a entender de que vivimos tiempos solemnes en donde debemos nosotros tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con buscar a Dios de todo corazón y pedirle a Él esa ayuda que está dispuesta a darnos, para que puedas recibir ese poder sobrenatural a través de la presencia de Dios Espíritu Santo en tu vida, que te llevará a que puedas vivir de la manera en que Dios quiere que vivas, a que puedas, como leímos allí en esa cita, cumplir las condiciones para que se produzca un revivimiento en tu vida, para que puedas allí confesar tus pecados, para que puedas humillar tu corazón, reconocer tu necesidad, poder renunciar con el poder que Dios te da a cosas que te gustan, pero que te alejan de Él, a arrepentirte, a cambiar de dirección con su fuerza, entendiendo que el arrepentimiento es un don divino, algo que Dios nos da, esa fortaleza que Dios nos da, esa fuerza que Dios nos da para cambiar de dirección y a entender de que la vida cristiana es una vida de relación con Dios y que es la oración y el estudio de la Biblia, los métodos que nosotros tenemos para conocer a Dios, para conocer los tiempos, para conocer la salvación, para conocer cómo prepararnos para su pronto regreso y por sobre todas las cosas, para conocer
Es ahora mismo, hoy, el día en donde tenemos que tomar decisiones y levantarnos de nuestro sueño. ¿Será que en este momento estás alejado de Dios? Vuelve a Él. ¿Será que en este momento estás yendo a la iglesia? Eres parte de una iglesia, pero estás viviendo en una rutina religiosa que para nada satisface tu corazón. Te invito a que busques a Dios, que busques profundamente en su palabra, porque como dice Santiago capítulo 5 versículo 8, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Será que en este momento estás viviendo en incertidumbre porque no conoces la palabra de Dios, porque no has escuchado nada acerca de Él? Bien, escucha bien su voz atentamente, pon atención a la forma y la manera en que Él te hablará a través de la Biblia y toma decisión de aceptar la invitación que Dios te da. Esta primera parte la cierro señalándote de que es momento en que tomamos decisiones y que esas decisiones tienen que ser en favor de la vida eterna. Para ello, Dios intervendrá en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de su pueblo, en el corazón de su iglesia, para que haya una reforma. En el próximo tema escucharemos o veremos o estudiaremos cuál será el promotor, cuál será el impulsor, el inyector que originará esa reforma. Y estudiaremos algunos conceptos que son muy importantes comprenderlos bien y que de seguro al entenderlos harán de que nuestra vida cristiana sea una vida real, sea una vida feliz, sea una vida sólida, porque estamos permitiendo que Dios viva en nosotros. Te espero en el próximo programa y que Dios te bendiga mucho. Toma decisiones por Él. Hoy es el día de salvación.